Muy buenos días. Hoy día vamos a ver la última parte de nivelación matemática, la última parte de la unidad número 3, que corresponde a lo que es proporciones y porcentaje. Partimos con lo que es proporción. Ya habíamos visto en la última clase lo que eran razones. Hoy día partimos con proporciones. Proporción se define proporción a la igualdad de dos razones, directamente, dada una proporción A es a B como C es a D, o colocado como fracciones, donde A, B, C y D pertenecen a los reales, obviamente con B distinto de 0 y D distinto de 0. ¿No? Ya habíamos dicho cómo se leían las razones, que era A es a B, aquí sería A es a B como C es a D. Los términos A y D se llaman términos extremos, en la parte de afuera, y B y C se llaman términos medios. Teorema fundamental de las proporciones. Lo más importante que tienen las proporciones porque es la manera la manera que se pueden obtener o calcular, digamos, lo que son las proporciones. En toda proporción, el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos. O sea, yo voy a multiplicar A por D y debe ser lo mismo de B por C, donde B es distinto de 0 y D es distinto de 0 por ser denominadores, ¿no? Eso se va a cumplir siempre. Si se cumple eso, que esta multiplicación cruzada se transforma en una igualdad, entonces estamos diciendo que esos dos términos que están ahí son proporcionales. Ejemplo, 3 es a 5 como 24 es a 40. O bien, de la otra manera dispuesta. ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos cruzado, 3 por 40 y 5 por 24. Se verifica que en ambos casos nos da 120. Por lo tanto, nosotros decimos que 3 es a 5 como 24 es a 40. O sea, están en la misma proporción. Ejemplo 2. En una cafetería la razón entre la cantidad de sillas ocupadas y la cantidad de sillas libres es de 5 es a 3. Si hay 20 sillas ocupadas, ¿cuántas sillas libres hay en la cafetería? Bueno, aquí es bastante sencillo porque tengo por un lado las sillas ocupadas y por otro lado las sillas libres. Entonces, como hablamos primero de las sillas ocupadas, tal como vimos en las razones, las ocupadas van arriba y las sillas libres van abajo. Y la proporción 5 pertenece a las sillas ocupadas y 3 corresponde a la cantidad de sillas libres. O sea, esto es todo lineal tal como aparece en el texto. Por lo tanto, va a quedar O es a L como 5 es a 3. Pero yo tengo que hay 20 ocupadas, o sea, la reemplazo arriba en el numerador, y L, que sería la que debería calcular. Entonces, lo que hago es multiplicar cruzado y de esa manera obtengo el valor de L para que la proporción se siga cumpliendo. Y L en este caso sería 12. Ejemplo 3. La razón entre productos defectuosos y total de productos en una fábrica es de 2 es a 555. Si en la fábrica se producen 91.575 artículos, ¿cuántos de ellos serán defectuosos? O sea, significa que en la fábrica se hacen 557 productos, donde 2 de ellos son defectuosos y 555 estarían bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con esa cantidad? Podemos formar la proporción 2 es a 555 como X es a 91.575. Multiplicamos cruzado y obtenemos que X va a ser 330. Es decir, al producir 91.575 artículos, 330 van a salir defectuosos. Ejemplo 4. Para la impresión del periódico del día domingo se utilizan tintas de color rojo, amarillo y negro, que se encuentran en la razón 5 es a 4 es a 6 respectivamente. Si se utilizan en total 120 litros de tinta, ¿cuántos litros de tinta de cada color se utilizan? Bueno, este es un procedimiento. Vamos a colocar, digamos,
Identificadores para cada uno, la tinta roja será R, la amarilla A y la negra N. Total de litros, 120. Sabemos que R es a A, es a N, como 5 es a 4, es a 6. Entonces, yo puedo decir que la suma de ellas, de las rojas más las amarillas más las negras, que son 120, es a 5, es a 4, es a 6. Yo sumo también el 5, es a 4, es a 6 y me da 15. No 5, 15. 120 dividido por 15 me da 8. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué es lo que viene a ser 8? Viene a ser la constante que va a multiplicar cada una de las razones de tinta. Es decir, la tinta roja, que era 5, la multiplico por 8, amarilla 4, la multiplico por 8, azul 6, la multiplico por 8, y obtengo que son 40, 32 y 48 litros de tinta respectivamente. Ahí aparecen varios ejercicios que han planteado para que ustedes lo puedan resolver más o menos de la misma situación o condición que lo estamos viendo. Por supuesto, aparecen las respuestas correspondientes. Vamos a ver los tipos de proporciones. La primera, la proporción directa. La más conocida, la más usual. Digamos que el 90% de los casos son proporción directa. Dos magnitudes o cantidades son directamente proporcionales cuando la razón entre ellas es constante. Es decir, cuando una aumenta, si la otra disminuye, la otra también aumenta, la otra disminuye. O sea, cuando una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye. ¿Ah? A es evidentemente proporcional con B si A es a B es igual a K, que vendría a ser la constante de proporcionalidad. Ya vamos a ver cómo la usamos justamente cuando trabajemos con los gráficos. Y eso se trabaja de esa manera cuando es una proporción directa. La división de A con B nos da la constante. Ejemplo, un litro de bebida tiene 500 calorías. ¿Cuántas calorías tendrá una botella de 375 centímetros cúbicos? Para resolver el problema podríamos construir la siguiente tabla. Tenemos por un lado en una columna la bebida y en la otra las calorías. 1000 centímetros cúbicos, ya que dice que es un litro, y para manejarlo en la misma unidad de medida, tiene que manejarse en la misma unidad de medida, 1000 centímetros cúbicos tiene 500 o 500 calorías. Si la botella es de 375 cc, la pregunta es, ¿tendrá más o tendrá menos calorías? Buena pregunta, ¿no? Mire, nosotros tenemos la bebida de 1000 centímetros cúbicos, bajamos a 375, o sea, menos. De 500 calorías, debería ser menos las calorías, ya que es menos la bebida. O sea, la bebida bajó, la caloría también bajó. Por lo tanto, es una proporcionalidad directa. Disminuye la cantidad de bebida, luego debe disminuir la cantidad de calorías. Por lo que la proporción es directa y se resuelve. 1000 es a 560, perdón, a 500, como 375 es a X. Multiplicamos cruzado, despejamos la X y obtenemos que la bebida de 375 centímetros cúbicos va a tener 187,5 calorías. Ejemplo 2. Si 6 kilogramos de carne cuestan 18.000, ¿cuánto se pagará por 8 kilogramos de carne? También podemos construir la siguiente tabla, donde en una columna tenemos la carne y en la otra el precio. 6 kilos de carne, 18.000 pesos. Como 8 nos van a costar X. Nuevamente lo mismo, acá subo la cantidad de carne e indudablemente el precio también va a subir. Multiplico cruzado y obtengo el valor de lo que voy a pagar, que serían 24.000 pesos. Hay algunos que dirán, oiga, pero ¿sabe qué? Mire, si yo tengo 6 kilos de carne y me van a cobrar 18.000 pesos, o sea, me están cobrando 3.000 pesos por el kilo de carne. Si vale 3.000 pesos el kilo de carne, tengo 8 kilos, 3 por 8, 24, más directo, más fácil, ¿sí? Perfectamente. También es factible sacarlo de esa forma. Proporción inversa.
dos cantidades, perdón, dos magnitudes o cantidades son inversamente proporcionales cuando la multiplicación entre ellas es constante. Es decir, cuando una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. O sea, es exactamente al revés. A es inversamente proporcional con B si A por B nos da igual a K, que sería la constante. A diferencia, como vimos con la proporción directa, que era A dividido con B. ¿Ya? Ojo con eso. Ya vamos a ver cómo lo trabajamos. Ejemplo. Un agricultor tiene forraje para alimentar a sus 34 vacunos durante 84 días. Si compra 8 vacunos más, ¿para cuántos días le alcanzará el alimento? Igual que el ejemplo anterior, podríamos construir la siguiente tabla. Por un lado tenemos los vacunos, por otro lado el forraje. O sea, todo exactamente igual. Tengo 34 vacunos, me alcanza para 84 días. Compro 8 vacunos más. Ojo, si compro 8 vacunos más, ya no voy a tener 34, sino que a los 34 que tengo, le sumo los 8 vacunos que acabo de comprar. Por lo tanto, en vez de 34, voy a tener 42 vacunos. Ojo con eso, ¿ya? Y el forraje van a ser X días. Aumenté la cantidad de vacunos. ¿Qué va a pasar con los días que va a pasar con el forraje? Nos va a alcanzar para menos días. Aumentan las vacas, menos días para el forraje. Si usted se fija, hay una que aumenta, el otro va a disminuir. Por lo tanto, aumenta la cantidad de animales, luego deben disminuir la cantidad de días para lo que alcance el alimento. Por lo que la proporción es inversa. Se fija porque una aumentó y la otra disminuyó. ¿Qué es lo que hacemos para eso? Multiplicamos cruzado, despejamos la incógnita que es nuestra X y nos dice que X sería 68. Es decir, con 34 vacunos nos alcanza para 84 días el forraje, pero si tengo 42 me va a alcanzar para 68 días. Ejemplo 2. Si 4 máquinas tardan 10 días en terminar una obra, ¿cuánto tardarán 5 máquinas en terminar la obra? Lo mismo, construimos la tablita y uno dice, bueno, si tengo 4 máquinas, se demoran 10 días. Si aumento la cantidad de máquinas, técnicamente debiera demorarse menos. Por lo tanto, estamos nuevamente en una proporción inversa. Multiplicamos otra vez, pero nuevamente como en el anterior, multiplicamos hacia el lado. O sea, 4 por 10 y 5 por X. Despejamos la X y obtengo que nos da 8 días. O sea, con 4 máquinas me demoro 10 días, con 5 máquinas me voy a demorar 8 días. Proporción directa. Vamos a los gráficos. Dice que Juan ha utilizado 20 huevos para hacer 4 tortillas iguales. ¿Cuántos huevos necesita para hacer 6 tortillas? Uno dice, bueno, si estoy haciendo 4 tortillas, necesito 20 huevos. Si voy a hacer 6, obviamente voy a necesitar más tortillas. Por un lado, el gráfico dice, en el eje de las abscisas, está la cantidad de tortillas, en el eje de las ordenadas, la cantidad de huevos. Tengo para una tortilla, voy a usar 5 huevos. Para 2, 10 huevos. Para 3, 15 huevos. Y así sucesivamente, mientras más tortillas quiera hacer, más huevos tendré que romper. ¿Ya? ¿Qué sucede con esto? Fíjese. Yo dije 1 con 5, 2 con 10, pero es mejor decir 5 con 1, 10 con 2, 15 con 3. ¿Cuánto nos da esa división? En todos ellos nos da 5. Oiga, ¿y cómo yo voy a saber cuál coloco arriba? El que usted quiera. Si usted lo da vuelta, o sea, coloca 1 arriba y 5 abajo, no hay problema, pero todos tendrían que ser iguales. O sea, después sería 2, 10. El 2 arriba, el 10 abajo. El 3 arriba
el 15 abajo. Si usted hace la simplificación de esas fracciones, todas les darían un quinto. Todas. ¿Ok? Ahora, si lo coloca arriba, ¿por qué coloqué el número grande arriba? Porque es más fácil para la división, me va a dar exacta. Puede que no dé exacta, pero en este caso nos da exacta. Por lo tanto, es más sencillo. No hay ninguna otra cosa. Eso que nosotros que acabamos de obtener se denomina la constante de proporcionalidad, que en este caso para esta proporción directa en la cual estamos utilizando huevos para hacer tortilla es 5. O sea que para una tortilla voy a estar usando 5 huevos. Y esa es la que se denomina la constante de proporcionalidad, que en este caso puede ser 5 o podría haber sido un quinto, como les dije anteriormente. Vamos con la proporción inversa. Me pongo en otro ejemplo. Si 8 máquinas tardan 50 horas en terminar determinado proceso, ¿cuánto tardarán 16 máquinas en terminar el mismo proceso? El gráfico cambia, si ustedes se fijan, total y absolutamente. En el eje X o abscisa aparece el número de máquinas. Y en el eje Y ordenada aparece el tiempo de demora en horas. Entonces, mientras más máquinas tengo yo, menos horas me voy a demorar de tiempo. Al revés, si tengo menos máquinas, más tiempo me voy a demorar. Ahora, si ustedes se fijan, los gráficos son completamente antagónicos. Siempre va a pasar eso. De repente nosotros nos podemos presentar o ver un ejemplo. Si vemos un gráfico como el que aparece en la izquierda de su pantalla, claramente estamos hablando de una proporción directa. En cambio, la proporción inversa tiende a acercarse a cada uno de los ejes. Siempre las gráficas son muy similares. Aquí en este caso, por ser una proporción inversa, dijimos que la K se obtenía multiplicando los valores. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, ahí el 50 y el 8. Aquí en el gráfico tomo el 50, tomo el 8, 50 por 8, o tomo el 40, que queda con el 10, o tomo el 25, que queda con el 16. Multiplique todos ellos usted y la constante le da 400. ¿Ok? Bien. Aquí hay varios ejercicios que les dejamos planteados para que usted lo pueda obtener. Primero, habría que ver si son proporciones directas. Si son directas, yo al plantearla, la multiplicación será cruzada. Si la proporción determino que es inversamente proporcional, hago exactamente la misma tablita, pero se multiplican hacia el lado. ¿Ya? Y aparecen también algunos ejercicios ahí de gráfico en que tengo que trabajarlos y responder las preguntas que nos están diciendo. Ahí están las respuestas a los ejercicios, como en cada una de las guías que tenemos. Transformación de unidades. Otra aplicación o forma de poder trabajar las proporciones. Una de las principales aplicaciones de la proporcionalidad directa, ojo, directa, aquí no hay inversa, directa, es la conversión de unidades de medida en variadas dimensiones. La monetaria, el tiempo, el peso, la distancia, área, volumen, etc. Para esto deben establecerse una equivalencia entre las unidades que se desea transformar y establecer una proporción directa. La equivalencia de unidades monetarias varían día a día, por lo que se entrega el valor según el problema. Algunas de ellas son la equivalencia de masa, que ahí están los valores, ¿no es verdad? Una tonelada, que son 1000 kilogramos, 1 kilogramo, 1000 gramos, 1 gramo, 1000 miligramos, y así sucesivamente. Lo mismo en distancia. Todos sabemos que 1 kilómetro, ¿no es cierto?, son 1000 metros. Que 1 metro tiene 100 centímetros. 1 centímetro tiene 10 milímetros, etc. ¿Ya? Para unidades de área tenemos kilómetros, para equivalencia de tiempo, día, hora, minuto, las de volumen, kilómetros cúbicos, metros cúbicos, etcétera, etcétera. Ejemplo, monedas. Importar un motor de auto tiene un costo de $6.560. Calcular el costo en pesos si un dólar equivale a 830 pesos. Hacemos la misma tablita. Un dólar vale 830 pesos, como los 6.560 valen X.
multiplico cruzado, despejo la X y obtengo que el motor del vehículo tiene un costo de 5.444.800 pesos. Longitud. Dice que un semáforo debe ser instalado a una altura máxima de 4,5 metros. ¿A cuántos pies de altura debe instalarse un semáforo? La equivalencia de un pie es 30,48 centímetros. Aquí vamos a transformar primero los metros en centímetros, ya que el pie tenemos la equivalencia en centímetros. Como el otro está en metros, voy a tener que transformar primero los 4,5 metros a centímetros, que la verdad para nosotros es bastante fácil transformar de metro a centímetro porque lo sabemos ya de hace mucho tiempo. Pero haciéndolo formalmente tenemos que un metro son 100 centímetros, como 4,5 metros son X. Multiplicamos cruzado y obtengo que X son 450 centímetros. Entonces ahora yo puedo tomar, ¿no es verdad?, a pie, 30,48 centímetros es igual a un pie, como a 450 centímetros es X. Entonces, tengo 1 por 450 dividido por 30,48 y me da 14,7, 14,8 pies de altura, digamos que vendría a ser aproximadamente. También ahí aparecen varios ejercicios de distinta naturaleza para que nosotros podamos aplicar y resolver. Hay de metros cúbicos, de pulgadas cúbicas, de dólares, de UF, etc. Y por supuesto tenemos ahí la respuesta a los ejercicios. Vamos con porcentaje. El porcentaje o tanto por ciento es una aplicación de las proporciones, sin duda. Es una forma de comparar cantidades. Relaciona una magnitud, una cifra o cantidad con el total que le corresponde. El total es siempre el 100. Siempre. Al igual cuando nosotros hablábamos de las fracciones, ¿no es cierto? Hablábamos del todo. Eso es 1. Pero si hablamos de porcentaje, el total es 100. Ejemplo. 35% es igual a 35 sobre 100 o 0,35. Se lee 35%. Significa que está considerando 35 partes de un total de 100. Ejemplo. Dice, una automotora vende en un año 1.255 automóviles. Si 251 personas eligieron autos de color rojo, ¿qué porcentaje de las personas prefirió ese color? Porcentaje, una parte del total, dividido por el total, por 100, me daría 251 dividido por 1.255 por 100, lo que sería 0,2%, o sea, el 20%. O sea, el 20% de las personas prefirió el color rojo. Esto también significa que cada 100 personas que compraron un automóvil, 20 eligieron los de color rojo. Ejemplo 2. Si en una empresa de informática a un cliente frecuente le ofrecen un descuento del 40% del total de una boleta, ¿cuánto finalmente ha cancelado si el total de su boleta es 16.350? Forma 1. Hacemos la tablita, tomamos el 100%, el total de la boleta, 16.350, y vamos a calcular
el 40%, que en este caso para nosotros es X. Multiplicamos cruzado, 40 por 16.350, dividido por 100, no por 40, por 100. Vamos a colocarlo al tiro mejor porque si no puede creer que esté complicado. Bien. Y eso me da 6.540 pesos de descuento. Luego, los 16.350 le descuento los 6.540 y me va a dar 9.810. O sea, el cliente frecuente va a cancelar 9.810 pesos. La forma 1. Veamos la forma 2. Hago la misma tabla, pero en vez de calcular el 40%, calculo el 60%. ¿Por qué el 60%? Buena pregunta, ¿no, verdad? Porque si al cliente le van a descontar el 40%, y estamos hablando del 100%, o sea, del todo, finalmente el cliente, ¿qué es lo que va a pagar? El 60%. Entonces le calculo directamente el 60% y obtengo los 9.810 pesos de una vez. Obviamente es más rápido, pero hay que tener el entendimiento claro de lo que yo estoy haciendo para poder llegar a este tipo de resolución. Ejemplo 3. Un estudiante realiza una encuesta a una villa cercana del total de 180 casas. 72 casas dice tiene perros, 45 casas tienen gatos, 18 casas tienen aves, canarios, 18 casas tienen conejos y 27 casas tienen un hámster. Establecer y graficar los porcentajes de tenencia de mascota en la villa. Basta que nosotros coloquemos lo que le corresponde de cada uno, porque son 180, ¿no es verdad? Las casas, entonces 72 es a 180 por 100, voy a obtener de esa manera o de ese procedimiento todos los, en este caso, mascotas que tienen estas 180 casas encuestadas. Y en un gráfico sería algo parecido así. Ahora, obviamente, si yo sumo todos los porcentajes, me tiene que dar el 100. La proporción que se forma con los porcentajes es una proporción directa. Y tiene 3 tipos de cálculos o formas de resolver. Primero, calcular el X% de un número. Segundo, calcular de qué número A es el X%. Y tercero, calcular qué porcentaje es A de B. Vamos con el primer caso. Una empresa tiene 560 trabajadores, de los cuales 75% tiene un título técnico. ¿Cuántos trabajadores técnicos tiene la empresa? Para poder responder, debemos calcular el 75% de 560. Veremos algunas opciones. Realizar una proporción, ¿ok? Hacer una tabla, y si utilizamos la calculadora, debe realizarse de la siguiente forma. Tomo los 560, lo multiplico por 75% y obtendría directamente el valor. ¿Por qué razón? Si nosotros lo vemos en la tabla, sería lo mismo que multiplicar 75 por 560 dividido por 100. Es lo mismo. Lo que pasa es que aquí el 100% se lo agregué al 75. Entonces queda 560 por 75 y el porciento que queda dividiendo. Por lo tanto, el resultado es exactamente el mismo, ¿no? Y ahí aparece la forma en que se debe colocar en la calculadora, con shift porcentaje, en la calculadora que son las ES, o el shift igual, que son las calculadoras las MS. Segunda forma de calcular el porcentaje. Calcular de qué número A es el X%. Ejemplo, para un partido de fútbol se ponen a la venta 3.640 entradas para galería. Están de moda, ¿no es cierto?, las entradas de los estadios. Estas corresponden al 65% de la capacidad del estadio. ¿Cuál es la capacidad total del estadio? Hacemos la siguiente tablita. 65%, 3.640. Por lo tanto, el 100%, que es lo que yo ando buscando, que es la capacidad total del estadio, viene a ser X. Lo mismo, multiplico cruzado y voy a obtener el X, que son 5.640.
entradas. O sea, la capacidad total del estadio es de 5.600 entradas o 5.600 personas. Tercera forma, calcular qué porcentaje es A de B. Ejemplo, en una encuesta aplicada a 1.520 personas, 76 dice haber sufrido alguna vez un robo. ¿Qué porcentaje de los encuestados ha sido víctima de este delito? La tabla queda planteada de la siguiente manera. El 100% corresponde a 1.520 personas. Como X% corresponde a los 76 que dice que ha sufrido alguna vez un robo. Hago la multiplicación y división y obtengo que esto corresponde al 5%. O sea, el 5% de los encuestados ha sido víctima de robo. En resumen, los porcentajes son proporciones que sirven para comparar. Es una proporción directa, siempre. Se puede trabajar como fracciones o decimales. Y los porcentajes más utilizados con sus equivalencias son los siguientes. El 50%, el 25%, el 10%. Sin duda son los tres más, digamos, nombrados habitualmente. Otro tipo de problemas muy usuales en el cálculo de porcentajes son aquellos relativos al IVA. El IVA es el impuesto al valor agregado. Este impuesto en nuestro país es del 19% del valor neto de un producto y se debe añadir sobre este para poder ser comercializado. El valor del IVA es el 19%. El valor neto, o sea, el valor sin IVA, es igual al 100%. El valor de venta, o sea, el valor con IVA, corresponde al 119%. Para vender un producto, el valor neto o al valor neto se le debe agregar el IVA. Ejercicio. Aquí aparece una serie de ejercicios, todos relacionados con, obviamente, con porcentaje. En el fondo lo que tenemos que calcular es el elemento que nos falta, que en algunos casos, ¿no es verdad?, es una cantidad, en otros es el 100%, o en otros es un porcentaje que nos están pidiendo en cada uno de ellos. Como siempre, al final aparecen los resultados correspondientes para que ustedes puedan verificar cada uno de los ejercicios. Con esto estaríamos completando estas clases de apoyo a lo que es el taller de matemáticas. Hasta luego, que tengan buen día.